volvemos, le damos en None, volvemos a Bitmap, nos va a aparecer otra vez la última carpeta en donde estuvimos y vamos a buscar el ladrillo. Creo que bajé mucho. El ladrillo que corresponde a nuestra textura. Siempre el bump debe ser igual, debe ser la misma textura, solo que en blanco y negro, para poder que esa textura, pues digamos, encaje en la inicial textura que colocamos. Entonces le decimos abrir y como vemos cómo cambia nuestra textura. Aparece, pues no tenemos que cambiarla acá, pues nada de la escala, porque en el anterior lo dejamos tal cual era, pero pues vemos cómo aparece. Si le damos Go to Parent, vemos que estos números indican un porcentaje, está al 30%, podríamos subirlo, o pues me parece que el 30% está bien. Muy bien, entonces ya tenemos, otra vez para arriba, ya tenemos nuestro material de vidrio. Así colocamos todas las texturas de nuestra escena. Podemos, como les decía, colocar cualquier tipo de textura, sea que la encontremos en la carpeta de mapas que tiene el 3D Max, o sea que lo hagamos pues nosotros. Podemos tomar fotografías de azulejos, de pisos, de pasto, de cualquier material que queramos crear, y pues no olvidemos que de todas maneras una cosa es la imagen y otra cosa son las propiedades físicas de ese material. En este caso el ladrillo, como es mate, pues dejamos las mismas propiedades que tenemos acá. Bien, ahora vamos a hacer un plástico. Vemos pues ya como hemos creado estos materiales. Vamos a crear uno que se llama plástico mate. Este plástico mate se lo vamos a aplicar a, a esta tetera que tenemos acá. En este caso podría activarle el mapa, pero pues en este caso no le voy a poner mapas, entonces no lo activo. Voy a simplemente aplicarlo y como vemos, este ya tenía otro material, así que no, pues no cambia, pero apenas empieza a cambiar las propiedades de este material se va a notar. Vamos a ponerle un color como les mostré ahora. Vamos a buscar un color, por ejemplo un naranja, y a ese naranja vamos a cambiarle un poco las propiedades de brillo, que aunque sea un mate, el plástico de todas maneras no tiene las mismas propiedades que un ladrillo o que una pintura, o como pues este piso que acabamos de crear. Entonces vamos a cambiarle acá un poco. Vemos que este panel de acá en específico, que se llama Specular Highlights, me define el brillo y la cantidad de ese brillo, cómo se distribuye. Entonces en Glossiness, que es brillo como tal, le vamos a subir un poquito a 15. Vemos que cambió un poquito. Y el nivel especular, como les decía, que es como la manera como se reparte ese brillo, lo vamos a poner en 30. Vemos cómo cambia nuestro slot. No es igual al material mate. Este sería un plástico mate. Ahora, si queremos que ese plástico sea brillante, entonces deseleccionemos acá, vamos a copiar este plástico para que me quede con el mismo color exacto, y se lo voy a aplicar a esta otra tetera que tenemos acá. Entonces asignar, él ya tenía perdón, él me pidió que lo reemplazara porque creé dos materiales con el mismo nombre. Entonces siempre debemos ponerle el nombre cuando copiemos. Acá vamos a decirle
plástico brillante. Ahora no vamos a tener ese problema. Cuando lo apliquemos, pues este va a ser el brillante. Para agregarle brillo a nuestro plástico vamos a subirle mucho más el glossiness. Él puede ir hasta 100, vamos a ponerle 80. Vemos cómo cambia nuestro brillo, y el nivel especular se lo vamos a subir muchísimo, le vamos a poner 500, y pues vemos qué pasa con nuestro plástico. Ahora tenemos unas propiedades mucho más reales, mucho más creíbles de lo que es el plástico, y pues se fijan ustedes en lo que se diferencia con los demás. Este material pues como tal tiene un color, pero podríamos ponerle también un mapa. En este caso lo vamos a dejar con el color, y vamos a agregarle también un poco de reflexión. Sabemos que el plástico tiene un poco de reflexión, no demasiada, pero sí la tiene, así que vamos a agregarle reflexión. Entonces vamos a la pestaña de mapas donde dice reflexión, y seleccionamos el none, y en vez de irnos para un bitmap vamos a escoger uno de los mapas que les decía que son vectoriales, que tiene el 3D Max, y pues un mapa que sirve para reflejos es el Ray Trace. Entonces seleccionamos el Ray Trace, simplemente nos vamos para atrás, vemos que, como les explicaba al principio, cuando tenemos activo el background vamos a ver cómo ese background se refleja en el slot que creamos. Pues en este momento creamos un reflejo al 100%, pues esto no es tan así. En el plástico vamos a decirle que al 10%. Entonces vemos cómo es ese reflejo, podría ser un poco menos. Entonces digámosle un 8. Así, antes de continuar vamos a crear un render para que veamos cómo van nuestros materiales. Entonces aquí vemos nuestro material de pintura, nuestra base que también fue una especie de pintura, nuestro plástico mate y nuestro plástico brillante.